Saludos amigos de YouTube, una vez más Víctor te saluda el día de hoy. A continuación resolveré el siguiente problema, pero antes te invito a que te suscribas a mi canal, le des me gusta al video y compartas con tus amigos, en caso de que el video sea útil para ti, que con este sencillo gesto me ayudas un montón. Bueno, pues comencemos. El problema dice, se requiere que la fuerza resultante que actúa sobre la ménsula tenga un valor mínimo. Determine las magnitudes de la fuerza 1 y de la fuerza resultante. Considere que el ángulo φ es de 30 grados. Muy bien, aquí tenemos esta ménsula que está sometida a tres fuerzas, de las cuales solo conocemos dos fuerzas y esta fuerza de aquí no conozco su magnitud. Sin embargo, yo conozco su dirección, entonces esto me va a ayudar bastante. Ya, para este problema el eje U no lo voy a tomar en cuenta, sí, aquí hay un eje U, pero para este caso no es necesario considerar este eje. Muy bien, entonces pues comencemos. Básicamente, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que sumar estas tres fuerzas y de tal forma que la fuerza resultante sea la más pequeña posible, ¿sí? ¿Cómo hago esto? Por favor presten mucha atención. Vamos a resolverlo esto un poquito diferente a lo que hemos hecho anteriormente. Primer paso, vamos a dibujar el plano cartesiano. Segundo paso, dibujamos cualquiera de las fuerzas que yo conozco. Puede ser la fuerza 2 o puede ser la fuerza 3. En este caso yo opté por dibujar la fuerza 2, que es de 200 newtons. Entonces, desde el origen, dibujo mi fuerza 2 de 200 newtons. Ya, ahora gráficamente voy a sumar la otra fuerza que yo conozco, que es la fuerza 3. ¿Cómo se suma gráficamente una fuerza? Donde termina mi fuerza, cualquier fuerza que haya dibujado, voy a hacer un nuevo plano cartesiano, un nuevo eje Y y un nuevo eje X idéntico al original, y aquí va a ser el origen para dibujar mi otra fuerza. En este caso, cuando digo otra fuerza, me refiero a mi fuerza 3, que es de 260 newtons, que va hacia abajo, ¿sí? Entonces, una vez que yo dibujo mi fuerza 3 de 260 newtons, voy a dibujar la otra fuerza, que sería mi fuerza 1. Asimismo, voy a sumarle gráficamente. ¿Cómo se suma gráficamente? Hago un plano cartesiano, es decir, un eje Y y un eje X idéntico al original, en donde terminó esta fuerza, y aquí va a ser el origen para dibujar mi otra fuerza. ¿Cuál otra fuerza me refiero? A mi fuerza 1. Sin embargo, la fuerza 1 yo no sé la magnitud. Yo solo sé que tiene una dirección de 30 grados con respecto al eje Y. Entonces, básicamente, ¿cómo yo sé cuál va a ser la fuerza resultante? Ponga mucha atención aquí. La fuerza resultante siempre va a ir desde el origen principal, digámoslo así, hasta la última fuerza que yo dibuje. Es decir, la fuerza resultante va desde aquí hasta acá. Entonces la fuerza resultante puede tomar varios puntos. Puede ir de aquí hacia acá, de aquí hacia acá, de aquí hacia acá. No sabría decirlo. Pero me ponen una condición, que esta fuerza tiene que ser la mínima posible. Entonces recordemos que el origen es un punto, la fuerza 1 es una recta. La distancia más corta entre un punto y una recta es una línea perpendicular desde el punto hacia la recta. Es decir, tengo que dibujar una línea desde el origen hasta mi fuerza 1, de tal manera que esta línea sea perpendicular a la fuerza 1, es decir, forme un ángulo de 90 grados. Esa es la distancia más corta, o en este caso la fuerza más pequeña que se puede conseguir. Entonces hago eso justamente. Trazo una línea desde el origen hacia la fuerza 1 que sea perpendicular a la fuerza 1. Aquí hay un ángulo de 90 grados. Entonces yo garantizo que esta línea es la más corta, es la fuerza más pequeña que se puede conseguir. Entonces, este es el punto de intersección, así que básicamente en este punto la fuerza resultante va desde el origen hacia este punto y la fuerza 1 va desde aquí hacia este punto pequeño. Gráficamente yo he encontrado las respuestas, ¿sí? Y recordemos algo muy curioso. Yo puse en vano este ángulo. ¿Por qué este ángulo es de 30? Veámoslo justamente ahora. Recordemos que esta fuerza 1 tiene un ángulo de 30 grados. Y recordemos que entonces por consiguiente el ángulo de acá sería de 60 grados, ¿sí? ¿Por qué? Porque el ángulo que se forma entre el eje X y el eje Y es de 90 grados, ¿sí? Si esto mide 60 y yo voy a dibujar una línea perpendicular a esta fuerza, es decir, 90 grados, entonces yo tengo que sumarle 90 grados, ¿sí? 60 más 90 me da que el ángulo es de 150, ¿sí? Entonces yo sé que este ángulo de aquí es igual a 150, por lo tanto, de aquí hacia acá mide 150. Y recordemos que el ángulo llano es de 180. Entonces, 180 menos 150, este ángulo que se forma aquí, con respecto a este ángulo, perdón, voy a dibujarlo aquí. Este ángulo que se forma aquí,
sería de 30 grados. Y recordemos que se forma una especie de Z. Cuando se forma esta Z y esta línea de aquí es paralela a la línea de acá, se dice que sus ángulos internos son iguales. Es decir, si este ángulo mide 30, este ángulo también de acá mide 30, ¿sí? O en pocas palabras, esa fue la explicación más larga, o en pocas palabras, una línea perpendicular, siempre voy a coger el ángulo que se forma aquí de la fuerza con respecto al eje Y. En este caso, el ángulo de aquí se forma 30, por lo tanto el ángulo de acá será 30. Si aquí fuera 40, acá es 40, ¿sí? Ojo, este ángulo que se forma con la fuerza y con el eje Y. Una vez que yo haya determinado esto gráficamente, yo voy a descomponer cada una de las fuerzas, ¿sí? Es justamente lo que hice acá. Mi fuerza 1 va a tener una componente en el eje X y una componente en el eje Y, ¿sí? Entonces, como aquí está el ángulo, la componente en el eje Y dibujo aquí y la componente en el eje X dibujo acá. Lo mismo hago para mi fuerza 2. A mi fuerza 2 yo no lo debo descomponer. ¿Por qué? Porque la fuerza 2 ya está dirigida a lo largo del eje X, así que no hay que descomponerla. La fuerza 3 sí hay que descomponerla. ¿Por qué? Porque es inclinada. Yo tengo que encontrar su componente vertical y su componente horizontal, ¿sí? Entonces, donde está este pequeño triángulo se conoce como triángulo pitagórico, que es la que me da la dirección. Así que donde está mi triángulo pitagórico dibujo las componentes. Como esta fuerza va hacia abajo y hacia la derecha, entonces la fuerza 3 en Y va hacia abajo y la fuerza 3 en X va hacia la derecha. Y lo mismo hago para mi fuerza resultante. Yo conozco que este ángulo es de 30 grados, ¿sí? Entonces, asimismo, donde está el ángulo, dibujo sus componentes. Esta fuerza resultante, al estar inclinada, tiene una componente en el eje X y una componente en el eje Y, ¿sí? Entonces, una vez que yo haya descompuesto cada una de las fuerzas presentes en este caso, voy a comenzar con el desarrollo del problema. Entonces, aquí se encuentra el diagrama de fuerzas, ¿sí? Esta es la sumatoria gráfica de la fuerza 2 más la fuerza 3 más la fuerza 1, y como resultado nos da la fuerza resultante. Y yo garantizo que esta fuerza sea la más pequeña cuando se forma un ángulo de 90 grados entre estas dos fuerzas, ¿sí? Así yo garantizo que la fuerza resultante sea la más pequeña posible. Y recordemos que el ángulo que se forma aquí es igual al ángulo que se forma acá. Esta explicación ya la hice anteriormente. Muy bien, aquí está la descomposición de la fuerza 1, de la fuerza 2, de la fuerza 3 y de la fuerza resultante. Así que gráficamente está hecho. Ahora vamos a demostrarlo matemáticamente. Entonces vamos a hacerlo justamente eso. Comencemos. Comencemos con el cálculo de las componentes de la fuerza 1. Nos dirigimos a la fuerza 1. Cuando nosotros tenemos una fuerza inclinada y nos dan el ángulo, vamos a ocupar siempre la función seno y coseno. Entonces, siempre comienzo yo con la función seno. Seno de 30 grados es igual a, veamos, seno de un ángulo es igual a su cateto opuesto, que sería la fuerza 1 en X, sobre su hipotenusa, que sería la fuerza 1. Muy bien, como la variable que yo deseo encontrar es la fuerza 1 en el eje X, y esta debo despejar, así que antes de despejar, esta variable tiene que estar a la izquierda, así que todo lo que está a la derecha paso a la izquierda y todo lo que está a la izquierda paso a la derecha. Ahora sí despejo mi fuerza 1 en el eje X. Como esta fuerza 1 está dividiendo, pasa a multiplicar. Mi fuerza 1 en el eje X va a ser igual a mi fuerza 1 por seno de 30, ¿ya? Entonces ya tengo la magnitud. Ahora veo la dirección para calcular el signo. Recuerden, si la fuerza va hacia la derecha es positiva y si la fuerza va hacia la izquierda es negativa. En este caso la fuerza 1 en X va hacia la derecha, por lo tanto la dejo como positiva. Ahora que ya apliqué la función seno, ahora aplico la función coseno. Coseno del ángulo, en este caso de 30 grados, ¿a qué va a ser igual? Este es el ángulo de 30 grados, el coseno de un ángulo es igual a su cateto adyacente, que sería mi fuerza 1 en el eje Y, sobre mi hipotenusa, que sería la fuerza 1. Esta variable es la que yo deseo despejar, así que debe estar a la izquierda. Entonces todo lo que está a la derecha pasa a la izquierda y todo lo que está a la izquierda pasa a la derecha. Ahora sí comienzo a despejar. Esta fuerza 1, como está dividiendo, pasaría a multiplicar. Mi fuerza 1 en el eje Y va a ser igual a la fuerza 1 por coseno de 30. Esa es la magnitud. Ahora veamos a dónde se dirige. El sentido, mejor dicho, el sentido. Vamos a ver si es positiva o negativa. Si la fuerza va hacia arriba es positiva y si la fuerza va hacia abajo es negativa. En este caso, como la fuerza 1 en Y va hacia arriba, sería positiva. Mi fuerza 1 en Y es positiva, así que la dejo tal como está. Muy bien, ahora voy a hacer el cálculo de las componentes de la fuerza 2. Nos dirigimos al dibujo de la fuerza 2. La fuerza 2 es paralela al eje X, así que
su valor va a estar dirigido en el eje X, así que la fuerza 2 en el eje X va a ser 200 newtons. Este es su valor. Ahora veamos su signo. Si la fuerza va hacia la derecha es positivo y si la fuerza va hacia la izquierda es negativo. En este caso, como la fuerza 2 va hacia la derecha, se queda como positivo, así que se mantiene así. Y ahora la fuerza 2 en el eje Y sería 0, ¿sí? Recuerden, si una fuerza es paralela al eje X, su componente en el eje Y es 0, ¿sí? Muy bien, ahora pasemos con la fuerza 3 la fuerza 3, perdón. Vamos a hacer el cálculo de las componentes de la fuerza 3. En este caso no me dan el ángulo. ¿Qué me dan? Me dan este pequeño triángulo pitagórico. Aquí voy a aplicar lo que es la semejanza de triángulos. ¿Cómo se aplica la semejanza de triángulos? Sería un lado del triángulo grande, que yo sería mi fuerza 3 en Y, sobre el mismo lado, pero del triángulo pequeño sobre 12. Fuerza 3 en Y sobre 12 igual a... Cojo otro lado del triángulo grande, en este caso la hipotenusa, que sería de 260 newtons, sobre el mismo lado, pero del triángulo pequeño, que sería 13. Entonces sería 260 newtons sobre 13. Despejo mi fuerza 3 en el eje Y, así que este 12 que está dividiendo pasaría a multiplicar, y sería... Fuerza 3 en Y igual a 12 por 260 newtons para 3 dividido para 3 es 20 newtons. 12 por 20 newtons me dice que mi fuerza 3 en el eje Y es de 240 newtons. Esta es la magnitud. Ahora veamos el sentido. Recordemos, si la fuerza va hacia arriba es positiva y si la fuerza va hacia abajo es negativa. En este caso la fuerza 3 en Y va hacia abajo, así que es negativa. Por lo tanto, mi fuerza 3 en el eje Y sería menos 240 newtons. Aplico la misma semejanza de triángulos para encontrar el otro lado, ¿sí? Entonces, ¿cómo encuentro el otro lado? Asimismo, ya encontré mi componente en el eje Y, ahora voy a hacer mi componente en el eje X. ¿Cómo sería? Mi fuerza 3 en el eje X sobre el mismo lado del triángulo, pero del pequeño, sobre 5. Mi fuerza 3 en el eje X sobre 5 es igual a... Cojo otro lado del triángulo grande, que sería este de aquí, que sería 260 newtons, sobre el mismo lado, pero del triángulo pequeño, que sería de 13, ¿sí? Entonces, ahora despejo mi fuerza 3 en X, este 5 que está dividiendo pasaría a multiplicar. Entonces, mi fuerza 3 en el eje X va a ser igual a 5 por 260 newtons. Para 3 es 20 newtons. Multiplico estos dos valores y me dice que mi fuerza 3 en el eje X es de 100 newtons. Ahora veamos hacia dónde se dirige. Si la fuerza se dirige hacia la derecha es positivo y si la fuerza se dirige hacia la izquierda es negativo. En este caso, la fuerza 3 en X va hacia la derecha, por lo tanto sería positivo y se mantiene ahí. Ahora hago el cálculo de las componentes de la fuerza resultante. Vamos a donde dibujamos la fuerza resultante y aquí nos da el ángulo. Cuando nos da el ángulo, ¿qué debemos hacer? Utilizar las funciones trigonométricas seno y coseno. Yo siempre comienzo utilizando la función seno. Ustedes pueden usar la coseno y luego seno, no hay ningún problema. Entonces, seno de un ángulo, en este caso el seno de 30 grados, es igual a su cateto opuesto, que sería mi fuerza resultante en el eje Y, sobre mi hipotenusa, que sería mi fuerza resultante. Entonces, es justamente lo que tengo planteado acá. Como yo deseo despejar mi fuerza resultante en el eje Y, la variable que yo debo despejar siempre debe estar a la izquierda. Así que todo lo que está a la derecha pasa a la izquierda y todo lo que está a la izquierda pasa a la derecha. Ahora sí despejo mi fuerza resultante en el eje Y, así que esta fuerza resultante que está dividiendo pasa a multiplicar. Así que mi fuerza resultante en el eje Y va a ser igual a la fuerza resultante por seno de 30. Esta es la magnitud. Ahora veamos su sentido. La fuerza resultante en el eje Y, recuerden, si la fuerza va hacia arriba es positivo y si la fuerza va hacia abajo es negativa. En este caso, la fuerza resultante en el eje Y va hacia abajo, por lo tanto sería negativa. Así que mi fuerza resultante en el eje Y va a ser igual a menos mi fuerza resultante por seno de 30. Ahora que apliqué la función seno, la siguiente función es la función coseno. Muy bien, entonces, coseno del ángulo de 30 grados es igual a cateto adyacente, que sería este lado de aquí, que sería mi fuerza resultante en el eje X, sobre la hipotenusa, que sería mi fuerza resultante. Recuerden, la variable que yo deseo despejar siempre tiene que estar a la izquierda, así que antes de despejar, todo lo que está a la derecha pasa a la izquierda y todo lo que está a la izquierda pasa a la derecha. Ahora sí comienzo a despejar. Esta fuerza resultante que está dividiendo pasaría a multiplicar, así que mi fuerza resultante en el eje X va a ser igual a fuerza resultante por coseno de 30. Esta es la magnitud. Ahora veamos el sentido. Si la fuerza va hacia la derecha es positiva y si la fuerza va hacia la izquierda es negativa. En este caso, como la fuerza resultante en el eje X va hacia la derecha, la fuerza es positiva, así que se mantiene. Ahora, con todas estas componentes yo puedo hacer el cálculo de la fuerza 1 y de la fuerza resultante, aquí me faltó, y de la fuerza resultante. ¿Cómo sería? Vamos a plantear la siguiente ecuación.
La fuerza resultante en el eje X, considerando que las fuerzas que van hacia la derecha son positivas, es igual a la sumatoria de todas las fuerzas en el eje X. Y esto es igual a ¿cuánto? Ya calculamos. La fuerza resultante en el eje X, ¿cuánto tiene que dar? Fuerza resultante por coseno de 30. Es por eso que aquí va fuerza resultante por coseno de 30. Muy bien. ¿Cuántas fuerzas teníamos? Teníamos 3 fuerzas. Así que mi fuerza 1 en el eje X más mi fuerza 2 en el eje X más mi fuerza 3 en el eje X va a ser igual a mi fuerza resultante por coseno de 30. Reemplazamos cada una de estas variables de acuerdo al valor que hemos encontrado anteriormente. Sería mi fuerza 1 en el eje X era fuerza 1 por seno de 30. Mi fuerza 2 en el eje X era 200 newtons. Mi fuerza 3 en el eje X era 100 newtons. Sumamos lo que podemos sumar y me quedaría fuerza 1 por seno de 30 es igual más 300 newtons es igual a la fuerza resultante por coseno de 30 grados. Las funciones, los términos que tenga una variable, la voy a pasar al miembro izquierdo y los que no al miembro derecho. Entonces, ¿cómo me quedaría? Este que está sumando pasaría a restar y este que está sumando pasaría a restar. Entonces, fuerza 1 por seno de 30 menos mi fuerza resultante por coseno de 30 grados es igual a menos 300 newtons. Aquí tengo una ecuación, no puedo hacer más, así que ya hice la fuerza resultante en el eje X. Voy a ver qué pasa con el eje Y. Entonces planteo la misma ecuación. Mi fuerza resultante en el eje Y, considerando que las fuerzas que van hacia arriba son positivas, va a ser igual a la sumatoria de todas las fuerzas que actúen en el eje Y. Y esto es igual a ¿cuánto? ¿Cuánto era la fuerza resultante en el eje Y? Ya habíamos calculado anteriormente, el valor está aquí. Sería menos mi fuerza resultante por seno de 30 grados. Ahora, ¿cuántas fuerzas actuaban? 3 fuerzas. Entonces, mi fuerza 1 en el eje Y, más mi fuerza 2 en el eje Y, más mi fuerza 3 en el eje Y va a ser igual a menos mi fuerza resultante por seno de 30 grados. Muy bien. Entonces, reemplazo cada una de estas variables. Fuerza 1 en Y es igual a fuerza 1 por coseno de 30. Mi fuerza 2 en el eje Y era 0 newtons y mi fuerza 3 en el eje Y era menos 240 newtons. Y esto es igual a menos fuerza resultante por seno de 30. Muy bien. En este caso sumo lo que pueda sumar. Entonces me quedaría lo que está aquí. Entonces los términos que tengan una variable deben estar en el miembro izquierdo y los que no en el miembro derecho. Así que este que está restando pasa a sumar y este que está restando pasa a sumar. Entonces nos quedaría fuerza 1 por coseno de 30 grados más mi fuerza resultante por seno de 30 grados es igual a 240 newtons. Que tengo dos ecuaciones con dos incógnitas, ¿sí? Entonces yo puedo plantear un sistema de ecuaciones perdón, aquí me falta algo más. Un sistema de ecuaciones de dos ecuaciones con dos incógnitas. En este caso yo voy a aplicar, recuerden que eso se puede resolver por 4 métodos. Yo voy a optar por el método de suma y resta. ¿Cuál es el método de suma y resta? Voy a multiplicar a la primera ecuación por seno de 30 y a la segunda ecuación por coseno de 30. Recuerden que el objetivo del método de suma y resta es eliminar uno de los términos, una de las variables, porque vamos a sumar de manera vertical. Entonces, para que se eliminen, tiene que ser el mismo término, pero con signo opuesto. Entonces, al hacer esto, ¿qué me va a quedar? El seno de 30 multiplica todos los términos, así que va a ser fuerza 1 por seno de 30 al cuadrado, porque seno de 30 por seno de 30 al cuadrado, menos mi fuerza resultante por seno de 30 por coseno de 30, es igual a menos 300 newtons por seno de 30 grados. Ya la segunda ecuación multipliqué por coseno de 30 grados. Entonces va a quedar coseno de 30 grados por coseno de 30 grados, coseno cuadrado de 30 grados, más mi fuerza resultante por seno de 30 grados por coseno de 30 grados es igual a 240 newtons por coseno de 30 grados. Entonces, al momento de yo multiplicar por estos valores, estos de aquí son en magnitud iguales y de signo opuesto, y lo que hago es hacer una suma vertical. Entonces, ¿cómo me quedaría mi suma vertical? Me quedaría de la siguiente manera: fuerza 1 por seno cuadrado de 30 grados más mi fuerza 1 por coseno cuadrado de 30 grados. ¿Y esto qué es? Fuerza resultante por seno de 30 por coseno de 30. ¿Y esto de acá qué es? Es lo mismo, fuerza resultante por seno de 30 grados por coseno de 30. Y son de signo opuesto. Por lo tanto, es como decir, menos 1 más 1, 0. Estos dos se eliminan. Es por eso que multipliqué por estos valores. Entonces, esto me va a quedar 0 porque estos dos se eliminan automáticamente entre sí.
porque yo estoy haciendo una suma vertical y estos se eliminan automáticamente, se hacen cero mejor dicho, y esto es igual a, y estos igualmente se suman, menos 300 newtons por seno de 30 grados más 240 newtons por coseno de 30 grados. Muy bien, realizamos aquí por ejemplo, ¿qué puedo hacer? Puedo sacar factor común. Entonces, ¿qué me quedaría? Fuerza 1 por seno cuadrado de 30 grados más coseno cuadrado de 30 grados es igual a, reemplazo aquí los valores de la función del seno de 30 y del coseno de 30. Entonces recordemos que esto es una identidad trigonométrica. Recordemos que el seno cuadrado de un ángulo más el coseno cuadrado del mismo ángulo va a ser igual a 1, ¿sí? Seno cuadrado de 30 más coseno cuadrado de 30 o de cualquier ángulo, contar que estos dos sean iguales, es igual siempre a 1. Entonces va a quedar, el producto de esto va a ser igual a ¿qué? Menos 300 newtons por 0.5 menos 150 newtons más 240 por 0.866 me da 207.846 newtons. Fuerza 1 por 1 me va a quedar la fuerza 1 y esto es igual a 57.846 newtons, pero el libro solo pide 3 cifras significativas. ¿Qué dice esto? Los 3 primeros números y el resto borro. En este caso me fijo en el primer número que voy a borrar. Como 4 es menor que 5, no se redondea, así que mi fuerza 1 va a ser igual a 57.8 newtons. Entonces, en el método de suma y resta, yo encuentro una de las variables y esta variable reemplazo en cualquiera de las dos, en cualquiera de las ecuaciones originales. En este caso yo voy a reemplazar en ecuación 2. Pueden ustedes reemplazar en ecuación 1 y el resultado va a ser exactamente el mismo. Muy bien, primeramente copio la ecuación en la cual yo voy a reemplazar. Segundo paso, reemplazo el valor, ¿sí? Una vez que yo reemplazo el valor, despejo la fuerza resultante, porque es lo que yo quiero encontrar. Así que, fuerza resultante por seno de 30, este término que está aquí, que estaba sumando, pasaría a restar, y sería 240 newtons menos este término de aquí. Calculo el coseno de 30 grados, para poder, y me da que es de 0.866. Ahora sí puedo multiplicar estos dos valores, y me sale que es de 50.096 newtons. Hago la respectiva resta, me sale que esto es igual a 189.904 newtons. Ahora despejo la fuerza resultante. Este seno de 30 que está multiplicando pasaría a dividir, así que me quedaría así de la siguiente manera: el seno de 30 grados sería igual a 0.5, y dividiendo 189.904 newtons para 0.5 nos da que la fuerza resultante es de 379.808 newtons. Recuerden que esta es una respuesta que nos pide el libro, así que solo necesita 3 cifras significativas. Esto quiere decir los 3 primeros números y el resto borro. Antes de borrar me fijo en la primera cifra que voy a borrar. Como 8 es mayor que 5, redondeo. Después del 379, ¿qué número sigue? Sigue el 380. Entonces mi fuerza resultante es de 380 newtons. Y bueno amigos, con esto he acabado el video del día de hoy. Si te sirvió el video y si te gustó, te invito nuevamente a que te suscribas a mi canal y le des me gusta al video. Cualquier duda, comentario o sugerencia es bienvenida en mi canal. Así que sin nada más que decir, agradezco por la atención prestada a la presente y nos veremos en el siguiente video.